Bienvenidos una vez más a esta cápsula que he preparado para ustedes, en la que comentaremos la filosofía de Thomas Hobbes y de Baruch Spinoza. Y bueno, para esta ocasión me permitiré compartir con ustedes el sexto capítulo de la obra de Luis Salazar Carrión de 1997, intitulada El síndrome de Spinoza, el síndrome de Platón, perdón, Hobbes o Spinoza. Y bueno, el sexto capítulo, intitulado Conatus, deseos y pasiones. Capítulo sexto. Conatus, deseos y pasiones, la razón frente a las pasiones. Una larga tradición filosófica ha considerado, desde Platón, que el mayor obstáculo para una vida racional consiste en la naturaleza turbulenta, rebelde y desenfrenada de los deseos y las pasiones humanas. El control, disciplinamiento y gobierno de las pasiones ha sido, por ello, una de las preocupaciones centrales de las más diversas teorías éticas racionalistas que, en términos generales y a pesar de múltiples matices, parecen haber compartido la idea de una oposición radical entre la razón, las virtudes y la naturaleza tendencialmente maligna e irracional de las pasiones. Sin duda, desde la antigüedad pueden descubrirse planteamientos hedonistas, dionisíacos, que consideran los placeres como el bien máximo y por ende preconizan una especie de emancipación de los deseos y liberación de las pasiones. El propio Platón convierte al Calícles del Gorgias en vocero típico de estas posturas al hacerlo decir lo siguiente. Cita de Platón, del Gorgias de Platón. Lo bello y lo justo por naturaleza es lo que yo te voy a decir con sinceridad. A saber, el que quiera vivir rectamente debe dejar que sus deseos se hagan tan grandes como sea posible, y no reprimirlos, sino que, siendo los mayores que sea posible, debe de satisfacerlos, debes de ser capaz de satisfacerlos con decisión e inteligencia, y saciarlos con lo que en cada ocasión sea objeto de deseo. La molicie, la intemperancia y el libertinaje, cuando se les alimentan, constituyen la virtud y la felicidad. Todas esas otras fantasías y convenciones de los hombres contrarias a la naturaleza son necedades y cosas sin valor. Fin de la cita de Platón. Sin embargo, la mayor parte de las tradiciones filosóficas, por cuanto toman partido por la razón, ha rechazado siempre este hedonismo, mostrando, sin demasiada dificultad, que la sola búsqueda de los placeres, que el mero propósito de satisfacer los deseos inmediatos, genera inevitablemente no solo algún tipo de infelicidad, sino problemas de distinción entre esos deseos y placeres. Todos los placeres son iguales, hay algunos deseos que sean preferibles a otros, y si los hay, ¿bajo qué criterios? Y bueno, que supone una especie de esclavitud también, el dejarse someter por las pasiones, de subordinación a impulsos que arrastran a los seres humanos a tenor de la fortuna y los convierten en seres incapaces de autogobernarse. Así, Platón desarrollará su ideal ascético del bien filosófico como un largo camino de disciplinamiento de las partes irascibles y concupiscibles del alma, en beneficio del orden justo, es decir, de aquel en el que la mejor parte del alma, la frónesis, o inteligencia basada en el saber verdadero, logra dominar plenamente los impulsos caóticos que provienen del cuerpo y de las partes inferiores del alma misma. Las pasiones, los deseos de placer sensorial, aparecerán entonces en la filosofía platónica como impulsos irracionales, como tendencias desordenadas y desordenantes que conducen por sí solas al desenfreno,
a la desmesura, la ibris o ubris, y a la pleonexia, es decir, a una vida carente del logos y de la sofrosine, y contrapuesta en todo y por todo a ellas. En este sentido, más que una teoría de las pasiones, Platón elabora una denuncia radical, ascética y purificadora de las mismas, que solo puede verlas como algo tan opuesto a la razón que resulta por ello mismo incomprensible. Ligadas al cuerpo, las pasiones, a los sentidos, a las apetencias, a las apariencias y por ende a lo que es corrompible, inestable y falso, esto es, al no ser que es por una mezcla con el ser, las pasiones y los deseos sensuales son simplemente aquello que es necesario vencer, subordinar y domeñar a fin de acceder a la vida verdaderamente buena. A la vida, entonces, que nos prepara para la muerte como una liberación del sepulcro de nuestros cuerpos. Solo con la reformulación aristotélica de los ideales ético-filosóficos, encaminada a moderarlos y a convertirlos en ideales menos radicales, menos exigentes y más compatibles con nuestra terrenalidad, las pasiones y los deseos hedonistas comienzan a verse y a tematizarse como fenómenos acaso peligrosos e incómodos, pero al menos relativamente inteligibles. En el segundo libro de Retórica, en efecto, Aristóteles desarrolla lo que puede considerarse como uno de los primeros esfuerzos por construir una teoría, digamos, psicológica, de los impulsos pasionales en tanto condiciones subjetivas de la retórica, de la técnica que busca persuadir y convencer pragmáticamente, es decir, con independencia del contenido semántico, sea verdadero o falso, de los discursos. Siguiendo el peculiar estilo clasificatorio de Aristóteles, este presenta y analiza ahí una serie de pasiones, con el objeto ya no de descalificarlas moralmente como lo hace Platón, sino para comprender la eficacia en relación a la percepción de los discursos. De esta manera, tal vez sin proponérselo, sienta las bases para una reflexión ética ya no puramente normativa, sino también descriptiva, que habrá de tener un enorme impacto en el desarrollo tanto del estoicismo posterior como del epicureísmo. En estas perspectivas, en efecto, las pasiones serán objeto de detallados exámenes de corte ético-psicológico, en los que la búsqueda de la felicidad supondrá precisamente un conocimiento de esos impulsos, así como de sus aspectos positivos o negativos para el desarrollo de una vida racional, aunque se seguirá sosteniendo la gran dicotomía razón contra pasiones, y se mantendrán los ideales de una emancipación progresiva de las emociones, sentimientos, deseos y afectos que impiden una vida plenamente racional, buscando así anestesiar, amortiguar o desactivar las pasiones en beneficio de una ataraxia, una insensibilización supuestamente racional. Estos análisis estoicos y epicúreos supondrán un importante arsenal teórico para todos aquellos preocupados no solo por condenar, sino también por entender las causas del comportamiento humano. Así, tanto Montaigne como Descartes y Pascal sustentarán su discusión sobre la naturaleza pasional del ser humano básicamente en la literatura estoica antigua. Con sus pasiones de la mente, Descartes intentará justamente articular su nueva metafísica
con una teoría psicológica que presentará las pasiones como resultado de la acción sobre el cuerpo, como resultado de la acción del cuerpo sobre la conciencia, asumiendo así la idea de que lo que es corporalmente activo es espiritualmente pasivo, y lo que es espiritualmente activo lleva al gobierno de lo corpóreo. Con los estoicos, Descartes mantendrá la idea de que la razón, el buen sentido, pueden lograr que la voluntad humana, por débil que sea al principio, logre domeñar y ordenar adecuadamente los deseos y las pasiones, haciendo así posible el ideal ético de una libertad, asumida como libre arbitrio, plenamente racional, identificada con una vida buena y feliz. Ahora bien, a lo largo de todo el siglo XVII, el debate sobre las pasiones y la naturaleza humana ocupará un lugar central en la elaboración de los grandes sistemas filosóficos. Lo mismo que en las propuestas religiosas y hasta místicas, tanto del catolicismo como las reformadas. Este debate adquirirá nuevas modalidades en el siglo XVIII y solo con el fin del idealismo filosófico alemán y el ascenso de las ciencias sociales de corte positivista y marxista, perderá progresivamente interés en beneficio de otro tipo de enfoques, curiosamente más reduccionistas, de la acción humana y el funcionamiento social. La llamada crisis del positivismo y del marxismo, lo mismo que el consiguiente interés renovado por las filosofías relativas a la moralidad y a la política, han conducido a un más bien reciente reconocimiento de que aquel debate filosófico del siglo XVII difícilmente puede darse por superado, haciendo alusión a presuntas psicologías, sociologías o economías científicas y empíricamente sustentadas. Como en otros tantos casos, la relevancia de la problemática inaugurada por Platón y Aristóteles en torno a la relación entre la razón y los deseos y las pasiones ha demostrado ser irreductible al desarrollo generalmente empobrecedor de los enfoques supuestamente científicos que tan de moda estuvieron hace pocos años. ¿Cuáles son los temas esenciales o las cuestiones problemáticas básicas de dicho debate? Sin pretender exhaustividad, es posible afirmar que todos ellos giran en torno al proyecto filosófico de racionalización del comportamiento humano y por consecuencia conciernen al problema de cómo es posible tratar racionalmente a los deseos y a las pasiones naturales de los seres humanos a fin de que éstos actúen de acuerdo a normas y principios fundamentados en la razón. Para decirlo al estilo aristotélico, si el hombre es, al menos en potencia, un animal racional, un animal que posee logos, entonces, ¿qué es necesario para que esta potencia se actualice? Y para que, por ende, los seres humanos sean efectivamente racionales en sus acciones. En esta perspectiva, los deseos sensibles y las pasiones en su conjunto aparecen justamente como una serie de obstáculos y o tendencias que ponen en riesgo dicha actualización, en la medida en que impulsan al hombre hacia los vicios, hacia los delirios y, en una palabra, hacia la locura. Por todo ello, es indispensable estudiar y clasificar esos deseos y esos impulsos
a fin de averiguar no solo su origen y su fuerza, sino también su carácter. Bien de enemigos irreconciliables, bien de aliados potenciales, o bien de factores ambivalentes para el desarrollo de las capacidades racionales de los seres humanos y de su conducta virtuosa. En el problema de las pasiones se juega por consiguiente no tanto la verdad o racionalidad abstracta de los planteamientos normativos de las diversas éticas o de las filosofías morales, sino, más concretamente, la cuestión de su eficacia posible. Es decir, de que el deber ser racional pueda tener algún punto de contacto con las acciones humanas realmente existentes. Desde Hobbes hasta Hume, el reconocimiento de la debilidad de los argumentos racionales o puramente intelectuales conducirá a la búsqueda de aquellos deseos, de aquellas pasiones o sentimientos que sean al menos favorecedores de la racionalidad, soportes de su desarrollo y de su observancia. De alguna manera, y simplificando al extremo, todos estos autores parten de un doble fracaso, el de la filosofía clásica, Platón, Aristóteles, el estoicismo, que finalmente aparece como excesivamente pretenciosa en su racionalismo metafísico, en su ideal de orden cósmico, en sus virtudes propiamente aristocráticas. Y el cristianismo medieval, la síntesis político-teológica, se ha mostrado más que insuficiente, no solo por fundarse en leyendas y mitos abiertamente irracionales, sino por su incapacidad de efectivamente, esta religión, refrenar y domeñar los impulsos pasionales, violentos y autodestructivos de los seres humanos. Es increíble, yo aquí nada más abro un paréntesis. Las religiones, el cristianismo, fundado en mitologías absurdas, no solo es alienante en términos intelectuales, espirituales o morales, no solo nos aliena, sino que además es incapaz de frenar los supuestos pecados, las aparentes vicios, los supuestos deseos pervertidos de las personas, incluyendo de las personas que siguen sus religiones. Son ineficaces los sermones de los sacerdotes, los catecismos de los papas, los sermones de los pastores, para que la gente no deje de ser violenta, irascible, envidiosos, soberbios. O sea, todas las pasiones que supuestamente son pecados, las religiones no pueden refrenarlas. Son incapaces, ¿no? Yo lo platico con mis estudiantes del seminario de Guerrero y los estudiantes del seminario de Tula. Es increíble, México, el país más violento de América Latina. Increíble, el país que menos respeto tiene por la vida de las personas. Y el más católico que hay. Bueno, no solo católicos, adoramos a una mujer, a una joven indígena, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Joven, indígena, un país que odia a las mujeres, ¿no? Que es incapaz de... Te ponen la imagen de la Virgen de Guadalupe y somos incapaces de respetarnos a nosotros, ¿no? Unos a otros. En fin, cierro el paréntesis. El problema con estos planteamientos, para Hume, para Hobbes, ¿no? No es solamente, perdón, el problema con estos autores, Aristóteles, Platón, vamos a llamarlo así, el racionalismo moral,
no es solamente, como parece creer Alasdair MacIntyre, de quien les recomiendo su libro Tras la virtud. Es un, eh, es un, eh, eh, es un filósofo de la ética, Alasdair MacIntyre, pues bastante conservador, ¿no? Bastante tomista, yo diría, ¿no? Reaccionario en cierto sentido. Les recomiendo su libro Tras la virtud, ¿no? Digo, no porque sea conservador, reaccionario, pues vamos a anular el planteamiento racional que nos está haciendo, ¿no? Entonces, el problema entonces para estos autores no es solamente, como parece creer Alasdair MacIntyre, el de reducir la acción humana a un modelo explicativo mecanicista que haga caso omiso de cualquier teleología. Si Hobbes, Hume, Locke descreen de las virtudes heroicas de la antigüedad, si ven con escepticismo las virtudes teologales cristianas, es porque todas ellas se presentan como ideales completamente excesivos, absolutamente distantes y completamente inobservables para cualquier naturaleza humana, que siempre está condicionada por fuerzas prosaicas, terrenales, impías e incontenibles. La reconsideración de la naturaleza humana desde la perspectiva de los nuevos paradigmas de cientificidad adquiere, por ello, un sentido claramente práctico, dado que las viejas virtudes y obligaciones morales, tanto grecolatinas como cristianas, parecen a la vez demasiado exigentes y demasiado inviables, y dado que en realidad los viejos ideales éticos y los propios autores antiguos, filósofos y teólogos, solo promueven sediciones y conflictos irresolubles, ¿cómo es posible pensar una ética racional que al mismo tiempo pueda ser válida y eficaz? ¿Cómo reconsiderar una naturaleza humana así, con impulsos que están más allá de los supuestos metafísicos del orden teleológico, que no solo se han vuelto incompatibles con el mundo científico, sino también que se revelan completamente incompatibles con el orden político pacífico? Es curioso que en nuestros días MacIntyre y otros autores responsabilicen al proyecto ilustrado de fundamentación racional de los valores morales de lo que a sus ojos parece como el caos ético contemporáneo, cuando dicho proyecto justamente quiso superar el caos ético generado por la crisis de la gran síntesis teológico-política medieval, así como por lo que solo podía verse como el fracaso de los modelos antiguos de virtud. ¿Acaso pueda, en todo caso, hablarse de una excesiva confianza ilustrada en los poderes de la nueva racionalidad? Pero resulta por lo menos igualmente ingenua la presuposición de que los modelos escolásticos o clásicos realmente funcionaban con mayor eficacia que los modelos ilustrados. La querella entre modernos y antiguos, constitutiva de la modernidad misma, parece exigir hoy en día abandonar extremismos maniqueos que en los hechos solo conducen a sacralizaciones y demonizaciones abstractas y por ello pues muy poco esclarecedoras. Volvamos pues al examen de las propuestas de Hobbes y de Spinoza en torno al tema de la relación entre la naturaleza humana, las pasiones y la racionalidad ética. El ser humano como materia y artífice. Buena parte de las tensiones que recorren la filosofía política de Hobbes se relacionan, como ya hemos visto, con la oposición naturaleza-artificio. Así, en la introducción a Leviatán,
después de asimilar la propia naturaleza a un artificio divino, cuyos fines escapan por ello mismo a la humana razón, no sabemos cuál fue el objetivo que Dios tuvo al crearnos, ¿no? No lo sabemos, está más allá de nuestra comprensión. Escapa saber cuál es el fin para el que nos ha creado Dios, ¿no? O el creador de la naturaleza. Hobbes establece entonces que es indispensable examinar a la materia y al artífice de la Commonwealth, añadiendo ambos, la materia y el artífice de la sociedad civil, la Commonwealth, son el ser humano. La primera parte, entonces, de la ciencia política, tiene como objeto esta doble consideración del ser humano, en tanto que objeto material, cuyas características, deseos, pasiones, movimientos específicos, es indispensable comprender, como también es necesario conocer la resistencia de los materiales con las que se construye un edificio. Y en tanto sujeto agente racional, capaz por ende de asumir la tarea de construir el Estado o la República, de acuerdo a un proyecto racional, como, digamos, un ingeniero es capaz de construir un edificio. Las metáforas mecanicistas parecen dar cuenta así al mismo tiempo de cómo estudiar la naturaleza humana, cuerpo, autómata, sensible, y de cómo entender la teoría política, el proyecto de ingeniería política. Pero de hecho, la perspectiva mecanicista es engañosa, la perspectiva galileana. Hobbes no se propone desarrollar propiamente un proyecto de ingeniería institucional, lo que en cambio sí propondrá Spinoza, sino algo muy diferente: un programa de legitimación racional del poder político. Eso es lo que le interesa a Hobbes, un programa de racionalización, de fundamentación racional de la violencia política. En efecto, en la misma introducción a Leviatán se habla, en segundo lugar, de cómo y por qué medios, por qué pactos es hecho el Estado, cuáles son los derechos y el justo poder o autoridad del soberano. Son palabras de Hobbes. Con lo cual, independientemente de las pretensiones puramente deductivas de Hobbes, pasamos de una argumentación descriptiva de la naturaleza humana a una argumentación de corte predominantemente prescriptivo, que asume al Estado como una realidad jurídico-moral, producto de una acción, los pactos, los contratos, que genera precisamente derechos y obligaciones racionales. La construcción del Estado, del poder público, ha de entenderse, por ello, no como una tarea de organización de instituciones en el sentido sociológico o histórico de esta expresión, sino como el compromiso, en tanto acto jurídico y moral, de autorizar a una persona o grupo de personas para que tomen las decisiones colectivas vinculantes necesarias para preservar la paz y la seguridad de los ciudadanos. Este tránsito de una filosofía mecanicista, reduccionista y materialista de Hobbes a una teoría política propiamente normativa que centra la cuestión en ¿por qué debemos obedecer racionalmente hablando al soberano? Esa es la pregunta. Esta pregunta permite entender que buena parte de los intérpretes de la filosofía hobbesiana hayan preferido prescindir sin más
de una metafísica y de una antropología que en todo caso parecen incompatibles con las tesis fundamentales de una teoría política y moral que habrían de tener un enorme impacto en el desarrollo posterior del justnaturalismo moderno. Aquí utilizo esta frase, justnaturalismo, ¿no? Es decir, la teoría, la escuela filosófica, el planteamiento, la tesis de que los seres humanos poseemos un derecho natural, previo al derecho positivo, previo al derecho constituido en normas jurídicas o, digamos, codificaciones legales, formales en la constitución de un Estado, ¿no? Antes de que eso suceda, los seres humanos tienen unos derechos naturales, ¿no? Por el simple hecho de nacer, los seres humanos tienen derechos. Tanto Strauss como Warrender, por ejemplo, tratando de rescatar el núcleo y las lecciones básicas de dicho justnaturalismo y por ende sus argumentos prescriptivos, simplemente se contentarían así con señalar la presunta irrelevancia de la filosofía natural y de la epistemología desarrollada por Hobbes. Al hacerlo, dejarán escapar no solo las tensiones y las ambivalencias del discurso hobbesiano, sino también una problemática, la de la relación entre el discurso descriptivo y el discurso prescriptivo normativo, que pese a todo vale la pena examinar detenidamente. Pues, en fin de cuentas, como con las debilidades que se quieran, Hobbes intenta justificar racionalmente la articulación de sus niveles de argumentación, volviendo indispensable examinar en detalle tal justificación. Parece pues conveniente reconocer que la teoría de la naturaleza humana de Hobbes ha de cumplir una doble tarea. En primer lugar, establecer las características específicas de los movimientos internos y externos que dan cuenta del comportamiento natural de los seres humanos, vistos estos como materia del Estado, es decir, de lo que está constituido el Estado. En segundo lugar, Hobbes debe explicar cómo y por qué esta materia, los seres humanos, pueden, pero no solo pueden, sino que de hecho deben convertirse en los artífices, es decir, en un sujeto, agente moral y racional capaz de crear esa realidad artificial que es la sociedad civil. Después de lo cual, habrá que plantearse el problema de cómo y por qué Hobbes, con estas premisas, reformula en términos inéditos una teoría de la justicia natural, una teoría justnaturalista del poder político. Del cuerpo sensible a las pasiones. El ser humano ha de entenderse teóricamente entonces como un autómata, es decir, como una máquina que tiene un movimiento vital interno que se ve afectado por los movimientos de los cuerpos externos. Al igual que todos los animales, debe verse entonces como un cuerpo dotado de sentido, de órganos sensoriales a través de los cuales es afectado por las impresiones o fantasmas de los movimientos físicos de su entorno. Impresiones que dan lugar a su encadenamiento o sucesión que llamamos imaginación en sentido decadente, ¿no? Decaying sense. Y que en su acumulación se denomina experiencia o memoria. Pero estas sensaciones no solo producen un saber o un conocimiento empírico que acostumbramos a llamar prudencia, ¿no?
Estos movimientos externos también provocan reacciones emocionales, es decir, movimientos en el corazón y no solo en el cerebro, ¿verdad? Sino en el corazón. Es decir, movimientos en el corazón de deleite o de desagrado que a su vez determinan reacciones de apetencia o de aversión. Y así desembocan en movimientos voluntarios externos de los miembros del cuerpo humano. De esta forma, las relaciones de este cuerpo sensible con su entorno están determinadas por la ley de la conservación del movimiento, el conatus o endeavor, es decir, el esfuerzo consustantivo de los movimientos internos y externos del cuerpo humano, que tienden precisamente a la conservación de la vida o de un movimiento biológico interno. El sentido último de las acciones externas, de los movimientos voluntarios, en definitiva, no es otro que el de conservar el movimiento involuntario interno, la circulación de la sangre, que es el movimiento para Hobbes que biológicamente nos mantiene vivos, ¿no? Entonces, hacemos movimientos externos para mantener el movimiento interno, ¿no? Alimentarnos, comer, estar con otra persona, convivir, tener gente cercana. Todos los movimientos que hacemos es para que tomar una pastilla ahora que estoy enfermo de gripa y con la garganta inflamada, ¿no? Todos esos movimientos externos los hago para que los movimientos internos de mi conato permanezcan, ¿verdad? Este punto es importante, no lo dejemos, no lo dejemos fuera, ¿no? Que digamos. Entonces, bueno, es cierto que, sobre todo, en la última versión de su teoría de la naturaleza humana, que aparece en el Leviatán, Hobbes reconoce que este esfuerzo natural de conservar la vida puede verse contrarrestado por sufrimientos tales que convierten la vida misma en algo tan miserable que se llega a desear la muerte como un bien. Y aquí cito a Hobbes. Por otro lado, aunque la muerte es el mayor de todos los males, especialmente cuando es acompañada por la tortura, hasta parece que Hobbes era mexicano, los dolores de la vida pueden ser tan grandes que, a menos que se prevea su rápido final, pueden llevar a los hombres a contar la muerte entre los bienes. Fin de la cita. No obstante, salvo tales extremos y excepcionales casos, en tanto está dentro de sus capacidades, es necesario desear la vida, dice Hobbes, la salud y además, hasta donde es posible, la seguridad del tiempo futuro. En otras palabras, la tendencia a conservar la vida es un impulso natural, es una necesidad regida por la naturaleza misma del movimiento, que como todo movimiento físico, no puede sino tender a autoconservarse. Esto es muy importante porque esta es la perspectiva mecanicista. Esta es la perspectiva, el planteamiento científico natural de Galileo. El movimiento tiende a autoconservarse. A partir de este endeavor o conatus, Hobbes ofrece una explicación general de los deseos y fobias, de las esperanzas y miedos, de las alegrías y tristezas que combinándose generan el conjunto de las pasiones humanas, desde la vanagloria hasta la abyección, desde el amor hasta el odio. Ahora bien, estos movimientos voluntarios provocados por el endeavor humano
en su relación con los cuerpos y movimientos exteriores, en un principio no se distinguen en nada de los que caracterizan al resto de los seres animados. También estos últimos desean y buscan lo que les es placentero y evitan los que les provoca el sufrimiento o desagrado. También los otros cuerpos vivientes gozan o padecen, esperan o sienten miedo. Pero, aunque Hobbes no lo dice claramente, la invención del lenguaje, invención exclusiva de los seres humanos, no solo ampliará las capacidades cognitivas, sino que al hacer esto, al ampliar las capacidades cognitivas, multiplica la fuerza de los deseos y los temores, al darle una dimensión temporal inédita en los animales. Es cuando Hobbes afirma, ¿no? Lo que vuelve peligroso al ser humano no es el hambre que tiene hoy, sino que él piensa no solo en el hambre de hoy, sino en el hambre que le va a dar mañana. Acrecentándose su capacidad de conocer y de acumular experiencia a través de las palabras, los hombres, los seres humanos, además acrecentarán su posibilidad de cometer errores, de engañar a otros y de engañarse a sí mismos, y hasta de caer en delirios impulsados por el exceso de sus propias pasiones. Así, desearán no solamente satisfacer sus apetitos inmediatos, como lo decía hace un rato, hace unos minutos, unos segundos, sino asegurar la satisfacción de sus deseos futuros, generándose así la desmesurada ambición de acumular poder que caracteriza a los seres humanos. Fíjense, aquí cito a Hobbes. Dice Hobbes en el Leviatán: la felicidad es un continuo progreso del deseo, desde un objeto hasta otro. El logro del primer deseo no siendo solo el medio para lograr el segundo deseo. La causa de ello es que el objeto del deseo del ser humano no es disfrutar una vez solamente y por un instante de tiempo, sino asegurar para siempre la vía de su deseo futuro. Fin de la cita de Hobbes. De la misma forma, temerán no solo los peligros presentes, sino también los peligros futuros, convirtiéndose el miedo en la gran fuerza pasional que sustentará tanto la religiosidad como la racionalidad. ¿No? Eso es la crítica más simple que se hace a la religión. La gente cree en las religiones porque viven completamente atemorizados, tienen miedo a morir y por eso hacen religiones, porque les da miedo morir. Pero no solo eso, no solo es la religión. El miedo también nos obliga no solo a hacer religiones, sino a filosofar. El miedo es la gran pasión hobbesiana que nos lleva a alienarnos en la religión, pero también va a ser esa pasión del miedo la que nos va a llevar a un estado pacífico, a el pacto social, el miedo a morir. Para eso sirve la filosofía. La filosofía sirve para quitarnos el temor y para evitar la muerte violenta y prematura. En fin de cuentas, será esta ampliación de la temporalidad de la experiencia humana, esta capacidad de generalizar que solo es posible por el lenguaje, lo que incluso sustentará la conciencia de la mortalidad y por ende el miedo racionalizador por excelencia, es decir, el miedo a la muerte violenta y prematura.
México es el país de los filósofos. Conocer y entender serán entonces capacidades impulsadas por ciertas pasiones y basadas en el uso correcto del lenguaje. Pero ignorar y delirar también posibilitarán un uso incorrecto del propio lenguaje que igualmente se sostendrá en impulsos pasionales que necesariamente darán lugar a sediciones, conflictos y en definitiva a una vida breve e insegura. En este sentido, el lenguaje es a la vez lo que explica para Hobbes la naturaleza excesiva y hasta autodestructiva de las pasiones humanas, misma que lo forzará a salir de su condición natural, a romper con la naturaleza y a construir un orden artificial, lo que le permitirá su conversión en artífice, en agente racional, capaz de calcular adecuadamente los requisitos necesarios para precisamente abandonar una situación natural insoportable y configurar esa realidad artificial, jurídico-moral, a la que él llama Commonwealth, nosotros llamamos Estado o República, ¿no? Pero para ello, para configurar este Commonwealth, será indispensable reconocer qué pasiones impulsan a la racionalidad y qué pasiones, en cambio, la obstaculizan. Entre las primeras, si las pasiones que impulsan la razón, obviamente se encuentra el miedo, porque este nos impulsa a calcular los riesgos que trae la vida y sobre todo permite forjar una especie de consenso racional sobre el llamado mal supremo. Un consenso, entendamos, fundado en el sentido mismo del endeavor humano, conservar la vida, y agudizado por la conciencia de la mortalidad, que además para Hobbes solo se ve obstaculizado o bien por la ignorancia o bien por los delirios ligados a la superstición de las religiones o la vanagloria. O sea, creer que nunca te vas a morir. O una persona sumamente soberbia que cree que jamás se va a morir. O alguien que está completamente alienado por la religión. Porque para ellos la vida es eterna, ¿no? Entonces no importa que te mueras ahorita, la vida es eterna. Entonces esos obstaculizan la razón, ¿no? Esas son pasiones que obstaculizan la razón. Pero la pasión que la promueve es el miedo a morir. Y sobre ese miedo a morir generamos un consenso sobre lo que es absolutamente malo. Un consenso que unifica lo que la naturaleza exige, seguir viviendo, con lo que la razón prescribe, evitar la muerte. Entonces, el mal supremo es la muerte violenta y prematura. Junto con el miedo aparece también el deseo de una vida confortable y la posibilidad de disfrutar los productos del propio esfuerzo, pasiones moderadas y moderantes, perfectamente compatibles con la específica curiosidad natural de los hombres, que los lleve a investigar las causas de los fenómenos. Entre las pasiones opuestas a la razón y la paz se encuentran, en cambio, el orgullo, la sobreestimación, la vanidad, la ambición de poder, la envidia, el rencor y, en fin de cuentas, todas las pasiones que conducen a los seres humanos a engañar a otros y autoengañarse sobre lo que uno mismo es. Es increíble, yo el otro día lo comentaba sobre la pasión de la envidia. La envidia
es el odio que se tiene uno mismo por no ser como los demás. Es el rencor, el resentimiento a la vida lograda. Cuando alguien tiene envidia de otro, considera que el bien que el otro posee no lo merece. Y que él, que tiene una vida diferente, merece la vida o el bien de la persona a la que envidia. Entonces, en realidad el envidioso no odia a la otra persona. El envidioso se odia a sí mismo por no tener la vida o los bienes que considera que le corresponden. Y eso es soberbia, eso es vanidad, eso es no aceptar la vida que uno tiene. Y esos impulsos, la envidia, la vanidad, la ambición de poder, son elementos pasionales que nos llevan a la sedición, a la guerra, al estado de guerra, al conflicto. Ahora bien, esta clasificación de las pasiones se sostiene en la distinción entre bien y mal aparentes, bien y mal verdaderos, ¿verdad? Bueno es, para los seres humanos, todo aquello que es apetecido o que provoca un deleite o una alegría. Malo, en cambio, es todo aquello que produce aversión, dolor o tristeza. Pero, señala Hobbes, algo puede suscitar placer y conducirnos a la destrucción. No quiero hablar de esos placeres, ya los conocen. Los placeres que, en lugar de darte mayor alegría, te destruyen, te dan tristeza, ¿no? Ya no vamos a hablar de nada, pero hay placeres que te dan un super subidón de alegría, pero lo pagas con una depresión enorme, autodestruyendo tu cuerpo, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces, ese placer es un bien aparente que oculta un mal verdadero. Y a la inversa también puede suceder. Lo que nos provoque un dolor o una tristeza, por ejemplo, aprender lógica, es un gran dolor porque no es sencillo aprender el lenguaje de los símbolos, tampoco es sencillo aprender las reglas de sustitución, tampoco es sencillo comprender los significados de verdad de los conectivos lógicos. Eso no es sencillo. Eso me produce una gran cantidad de dolor además y me entristece porque no lo entiendo. Pero al final, cuando comprendo la lógica, estoy frente a un bien verdadero. Un mal aparente, el sufrimiento que me produce aprender lógica, me lleva a un bien verdadero. Tener estos conocimientos matemáticos y argumentativos y demostrativos, etcétera, ¿no? Parecería, por ende, que es posible entonces hablar, dentro de la filosofía hobbesiana, de un verdadero bien final, la conservación de la vida, y un verdadero mal final, la muerte violenta y prematura, respecto de los cuales se ordenarían todos los bienes y males instrumentales. Esto es, todo aquello que sirve para mantenerse vivo y todo aquello que por el contrario nos conduce a la destrucción de nuestro movimiento vital. Sin embargo, Hobbes insistirá en todas sus obras que al hablar de un bien supremo y un fin final es falaz, por cuanto los deseos humanos no solo son sumamente diversos y condicionados por sus aptitudes mentales y físicas, así como por los hábitos y educaciones diferenciadas, sino también son propiamente inagotables. Siempre deseamos estar vivos. El oscuro objeto del deseo es tal porque, contra lo que afirmara Platón,
no existen objetos variables de deseos variables, de tal manera que la satisfacción del apetito solo puede conducir a la generación de una nueva apetencia. Y cito a Hobbes: la felicidad en esta vida no consiste en el reposo de la mente satisfecha, porque no existe el finis ultimus, la meta final, ni el summum bonus, el mayor bien del que hablan los libros de los antiguos filósofos morales. La felicidad es un continuo progreso del deseo de un objeto a otro, en el que el logro del primero no es sino el camino para el segundo. La causa de ello es que el objeto del deseo humano no es disfrutar una sola vez y por un instante de tiempo, sino asegurar para siempre el camino de su deseo futuro. Fin de la cita de Hobbes. Siendo movimiento mecánico y circular, la vida misma es incompatible con el estado de reposo, con la ataraxia preconizada por los antiguos filósofos. Hobbes nos comparte las dudas de un Platón o de un Shakespeare sobre si vivir es morir o morir es llegar a vivir verdaderamente. La vida, al menos esta vida, es movimiento puro, sin otro sentido que el de conservarse. Por eso no hay bueno y malo en el mundo natural, porque es la ley de la naturaleza la autoconservación. No podemos hablar de que somos egoístas en el estado de naturaleza. Yo ahí de nuevo recuerdo lo que le decíamos a la doctora Cintia en su conferencia. No es cierto eso, que el ser humano en el estado de naturaleza es egoísta. Es que esa es la naturaleza no solo del ser humano, sino de todos los cuerpos vivientes, de todos los cuerpos en movimiento. Conservar su movimiento, hacer todo para potenciarlo. Es por eso que Hobbes considera que aun cuando la conservación de la vida sea un bien verdadero, no es el bien final, no es el sumo bien del aristotélico, sino solamente es el conato, el endeavor, de alguna manera involuntario que tenemos e inconsciente, que carece de toda fuerza moral, aunque sea la base de todos los deseos y de todas las pasiones humanas. De ahí que el verdadero sustento pasional de la razón y de las obligaciones morales, es decir, las leyes de la naturaleza, solo pueda ser no el amor a la vida y ni siquiera buscar la felicidad, sino el miedo a morir y sobre todo a la muerte violenta y prematura. Como subraya Strauss, es solamente el imperativo negativo de evitar la muerte violenta y prematura lo que nos otorga una fuerza pasional y le da efectividad a la razón y a sus teoremas morales, dado que, por el contrario, la búsqueda de la felicidad solo lleva a los seres humanos a un afán de poder que desemboca indefectiblemente en la autodestructiva guerra de todos contra todos. En relación a las pasiones, el proyecto hobbesiano parece consistir en sumar el esfuerzo recíproco del miedo por la razón y de la razón por el miedo, de tal manera de configurar un orden racional de las pasiones, encabezado por el miedo a la muerte violenta y prematura, y seguido por la derivada búsqueda de una vida segura y confortable, así como por un sustento pasional para las reglas establecidas por la razón, desde buscar la paz hasta cumplir y observar los contratos o los pactos. La transformación de la materia humana, de este ser sensible y apasionado, en el artífice racional,
exige precisamente esta doble articulación ordenadora y jerarquizadora de las pasiones y de la racionalidad que permite el paso a la exposición del derecho y obligaciones naturales y racionales de los mismos. En la siguiente cápsula hablaré de cómo pasar de esta descripción de las pasiones humanas, del discurso descriptivo al discurso prescriptivo, normativo, sobre el deber de los seres humanos de salir del estado de naturaleza, de la guerra de todos contra todos. Cómo eliminar radicalmente esta condición, que es uno de los aspectos más originales del modelo teórico de Hobbes, ¿no? La idea de que el ser humano es artífice de la sociedad civil o política. Muchas gracias.